pero la mejor opción también es esta, es la que implica más esfuerzo, pero es la que te dice una prueba real de todo lo que Claro. Claro. Exacto. Sí, perfecto, entonces estamos en línea con eso y eso sería. No sé si algo más que quieran tocar. Yo entiendo que Jacobo se va de vacaciones, ¿no es cierto? Ah, ya. Perfecto. Si puedes dejar el correo ahí, enviamos de copias y con base en las respuestas del equipo yo voy a hacer una sesión. Hello, how are you? Buenos días a todos. Muchas gracias por la gente que ya se está conectando. Estamos esperando 2 minutos más para comenzar la presentación. Como referencia, esta presentación es parte de las actividades de los proyectos FONDEF que financiaron el desarrollo de Chevi. Y luego de completar la fase 1 y la fase 2, este sería el último evento del proyecto FONDEF, con lo cual nosotros terminamos el proyecto y bueno, luego viene ahora el uso de la herramienta y vamos a conversar un poco de qué vamos a hacer después de haber completado esta herramienta. ¿Se escucha algo? Sí, se escucha.
tenemos un invitado internacional, así que puede que algún pedacito lo haga en inglés y en español. So, Johnny, we're waiting for 2 or 3 minutes for more people to get connected, and we start in a few. Okay. Nice to meet you, all the friends. Okay, we're going to start. Vamos a comenzar con, con, con el evento entonces de cierre de nuestro proyecto Chevy. Como mencioné, este es un proyecto financiado por el programa FONDEF de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, para muchos antiguamente conocida como CONICIT, ahora es ANID, y este apoyo que tuvimos entre la ANID y también la empresa asociada que participó en el desarrollo, que es Colbún. Partimos inicialmente con el desarrollo de la herramienta hace ya 4 años más o menos, en un FONDEF inicial donde se hizo el desarrollo inicial de la herramienta del core matemático, y la segunda parte, que es la que estamos cerrando hoy día, es justamente más relacionado a lo que vamos a hablar de las cosas que fuimos agregando a esta herramienta, a este core matemático. Esta es la agenda, un poquito de por qué estamos haciendo esto, los resultados de lo que habíamos tenido en la etapa 1 y la descripción de lo que hicimos en esta etapa 2, entre ellos las mejoras en el modelamiento de Chebyshev, desarrollar una herramienta de usabilidad para este core numérico, y desarrollar una librería de casos aplicados en el cual simulamos Chile, República Dominicana y Ecuador, y nos quedó ahí en la cola también estábamos simulando Colombia, para justamente ver si la herramienta servía para simular otros países que no fueran solamente Chile. Y también como parte de este desarrollo teníamos que crear un modelo comercial para el uso de la herramienta, y eso vamos a hablar un poquito al final de cómo se creó Pedar. Entonces, cuando partimos todo este problema, analizando el problema de simulación y modelación que estábamos viendo desde hace tiempo en el Sistema Eléctrico Nacional, considerando la incorporación de nuevas tecnologías, el cambio, digamos, del paradigma de pasar a un sistema con alta penetración de energías renovables, pasar a un sistema que era mayormente térmico, y hídrico, hidrotérmico. Veíamos que para hacer las simulaciones de largo plazo o de mediano plazo, en el cual se debería incorporar tanto la operación de las plantas térmicas, los embalses, y también estas nuevas centrales de mayor variabilidad, las de energía renovable, era necesario comenzar a tener una reflexión temporal en las soluciones que las herramientas usualmente no la disponían. Mucha gente que está conectada conoce las herramientas como PLP, OC2000, SDP y otras que logran simular estos sistemas de coordinación hidrotérmica para tener meses o años de simulación de cómo opera el sistema de la mejor manera. Pero todas esas herramientas, para lograr hacer esa simulación, hacen fuertes simplificaciones y modelan sin esta resolución temporal la operación de los sistemas. Como sea, eso hasta antes de que tuviéramos esta gran penetración de renovables era una aproximación aceptable,
pero mientras más renovables tengamos y mientras más tecnologías asociadas como baterías, centrales SP y demás, e incluso la incorporación perdón, del hidrógeno y otros sistemas de almacenamiento de media y larga escala, nos imposibilita poder hacer esta simulación sin tener esta resolución temporal. Y la solución propuesta fue entonces desarrollar un híbrido en que manteníamos la simulación de largo plazo, pero que nos permitía incorporar la resolución temporal a través de estos polinomios de Chebyshev, que permiten entonces hacer ambas cosas, digamos, tener simulación de largo plazo y una simulación de corto plazo. Esto, vamos a hacer rapidito, pero esto es parte de lo que tenemos que hacer como parte de la presentación de cierre. Finalmente, en la etapa 1, como hemos dicho, se logró hacer este desarrollo numérico, que aquí está completado en el sentido de que nos permitía simular en escalas de años el periodo de simulación de 7, 15, 20 años, pero también nos permite simular semanas y ya sean semanas o años, podíamos simular con resolución temporal y equivalente a lo que uno pensaría como resolución horaria o incluso menor que resolución horaria. Simulaciones de 15 minutos o equivalentes a 15 minutos, dado que esta formulación en el tiempo de Chebyshev o los polinomios de Chebyshev nos permite tener una formulación en que el tiempo es una representación más bien continua, más que discreta de horaria, y por lo tanto podemos pasar a escalas de minutos u horas o equivalentes a horas. Y con capacidad de llegar, como menciono, a largos periodos de simulación de años o décadas, acoplando lo que es la modelación de Chebyshev o los polinomios de Chebyshev con lo que ya todos conocemos de la programación dual estocástica y usando la misma modelamiento matemático que comenzó a usar el SDP con el grupo de Pereira en Brasil inicialmente, el CEPEL, y que luego se incorporó a PLP y que hoy día usa OSE 2000 y todas las herramientas que conocemos. Y en la segunda etapa del proyecto, justamente cosas que aprendimos con lágrimas y sudor, es que si uno quiere resolución horaria de mucho tiempo, años, no solamente se genera la resolución horaria en los archivos de salida, sino que toda la información de entrada tiene que estar en resolución horaria, los mantenimientos, los costos de operación, la demanda. Por lo tanto, armar el caso y entender o tratar, digamos, de que todo esté correcto, se volvió un problema porque era demasiada información. Entonces la solución fue generar esta plataforma de edición y generación de los datos necesarios para correr el modelo, tener también una plataforma de visualización de los resultados, porque también 20 años con resolución horaria para cada componente, generación, línea de transmisión, costos marginales, es una cantidad de información abrumadora comparado con lo que uno estaba acostumbrado a manejar. Y esta plataforma de visualización y procesamiento entonces nos permite manejar esa cantidad de información generada. También fuimos incorporando mejoras al core de simulación, incorporando las cosas que se estaban ya desarrollando, como batería, el modelo de reserva, centrales CSP, línea de corriente continua, y también seguir trabajando en la aceleración a través de distribuir y paralelizar la resolución del problema en un gran número de años. Y como mencionaba, la última parte que se desarrolló era tener 4 países en la región con el modelo PLP, o sea, Chebyshev corriendo, para justamente ver cómo esta herramienta podía simular no solamente el caso chileno, sino que otros casos. Y bueno, ahí nos entretuvimos con otros países que eran o muy distintos o muy parecidos, por ejemplo, República Dominicana, Ecuador, Perú y Chile, y sobre eso estuvimos trabajando en estos 2 años de desarrollo. Vamos a hacer un pequeño resumen de justamente aquí lo que obtuvimos finalmente de estos desarrollos de Fondef.
Vamos a compararlo con PSP y PLP, que son las herramientas que nosotros conocemos en profundidad, porque son las que hemos estado también mejorando y desarrollando durante estos años. Vamos a hacer una comparación ahí, me perdonará la gente de OSI 2000, nosotros no tenemos la herramienta, así que solamente le hicimos sacando la información que está pública y la información que nos dieron algunos usuarios respecto de su uso. Y bueno, la gran cosa distintiva que mencionábamos de Chebyshev es que justamente tiene esta resolución temporal que nos permite incluir resolución en las etapas, tanto semanales como diarias, y para llegar a años, con resolución temporal continua, que es lo equivalente a horaria. Para los que no conocen PSP, esta es una herramienta de programación de Unit Commitment, que también es horaria, y lo pusimos acá porque vamos a ver también que Chebyshev es una mezcla de ambos. Y bueno, PLP y OSI 2000 está basado, como mencionaba, en la metodología SDP, con lo cual tiene resolución de bloques y etapas, con lo cual al tener bloques pierde, por ejemplo, la forma de usar restricciones de rampa, que en PSP se pueden implementar porque está eso de descripción horaria, y otras restricciones que podemos, o modelos que podemos incorporar, por ejemplo, modelos de batería, horarios también, que hoy en día no están presentes en estas herramientas, y que en Chebyshev, como mencionábamos, acabamos de terminar el modelo completo de baterías que de reservas que usa el coordinador, y que igualmente en un modelo de objetos uno puede incorporarlo, por ejemplo, hacer una planta solar que tenga baterías y que la batería ofrezca servicios complementarios o arbitraje. Eso se puede modelar justamente combinando las distintas capacidades de simulación de cada uno de estos componentes. Ya tenemos la capacidad de desarrollar o modelar los sistemas solares CSP, que uno puede pensar como una batería, pero térmica, y que tanto como las baterías como las centrales CSP, estamos en esta encrucijada de tener la capacidad de modelar horas de almacenamiento, 1, 2 a 4 horas de almacenamiento, cuando simultáneamente estamos resolviendo un problema de 20 años, y cuando simultáneamente estamos resolviendo la operación de embalses con capacidad de regulación de 2 años o de meses y semanas. Este tipo de almacenamiento y el uso de la energía entre sistemas, como mencionaba, de horas a años, se hace en forma conjunta, digamos, no separamos el problema, sino que se hace en forma conjunta, y efectivamente comenzamos a ver diferencias en lo que sería, por ejemplo, que a veces nosotros también hemos hecho de correr primero PLP y después PSP, y tratar de alguna manera hacer una mímica de la simulación completa horaria, digamos. Pero la parte matemática numérica nos permite justamente fusionar estas escalas de tiempo bastante disímiles, como mencionaba, de horas a años, y de sistemas que son de algunos megawatts a cientos de megawatts y de miles de megawatt hora de capacidad de regulación. En la estocacidad también, bueno, con esto, aparte de estos componentes, digamos, de corto plazo, Chebyshev tiene la capacidad de resolver en el largo plazo, como mencionaba, hasta 20 años, y en el caso de PSP no lo puede. PSP tiene toda la parte horaria, la parte temporal, pero no es capaz de resolver problemas de hacer simulación a largo plazo. PLP sí lo hace y OSI 2000 también. Y todo lo que es el modelamiento de la estocacidad del sistema, nosotros lo extendimos a no solamente considerar lo que es la estocacidad hídrica, es decir, la hidrología que todos conocemos y estamos acostumbrados a modelar, sino que tanto los componentes solares o eólicos y hasta la demanda, digamos, lo que uno considere necesario, lo puede modelar como otra componente que es parte de lo que nosotros denominamos un escenario, que es no solamente un escenario hídrico, sino que puede contener un escenario estocástico, puede contener varias otras formas de estocacidad a partir de las distintas fuentes renovables. Una cosa que también incorporamos es que habíamos heredado que cuando lo implementamos en PLP, que eran los cortes de
optimabilidad y factibilidad. Esto es medio técnico, pero para hacerlo rápido, el PLP es, hoy en día, por lo menos con Chevy, es la única herramienta en el mundo que al manejo de hídrico pueden garantizar, digamos, que no se generan afluentes ficticios y que efectivamente el uso del agua o la programación del agua se hace con recursos existentes y no con recursos que se pueden agregar, digamos, para satisfacer el modelo matemático. SDP, y entiendo que las otras herramientas disponibles, al moderar la parte hídrica y evitar tener infactibilidades, por ejemplo, que un embalse tiene que llegar a una cota dada en un periodo dado, para evitar esas infactibilidades matemáticas, no usan estos cortes de factibilidad, sino que se usan afluentes ficticios o variables de holgura, y en este caso de Chebyshev nosotros sí lo tenemos, y que eso nos permite justamente garantizar que el modelo hídrico no usa más agua que la disponible. También se le agregaron restricciones de unit commitment, por lo tanto, al tener la versión temporal, si uno lo quiere, puede también correr las 56 hidrologías con unit commitment. Eso toma tiempo, pero se puede hacer. Y efectivamente no es otro set de otra herramienta, sino son las mismas restricciones, todas las mismas restricciones de reserva, batería y demás que ya están modeladas. Simplemente se activan las variables binarias y uno puede incorporar esta resolución de restricciones de unit commitment. Y ahí uno puede jugar mucho más de que quizás a lo mejor las primeras 2 semanas solamente le pongo unit commitment, al resto de la semana, al resto del periodo no le pongo unit commitment. Eso ya depende de la imaginación de lo que uno quiera modelar y de que uno como quiera justamente optimizar el sistema. Nuestro código es abierto y auditable, como lo es PLP y PCP, y está, digamos, fue desarrollado dentro de la universidad, así que también está con un diseño, digamos, de uso público. Y para que me han preguntado cuánto se demora. Bueno, quisimos averiguar cuánto se demora el caso que usualmente la gente usa, por ejemplo, para la simulación de 20 años del plan de la CNE. Eso entendemos que en ese 2000 anda por ahí por 6 horas. Nosotros nos demoramos 4 horas y sí, ahí tenemos que decir que nosotros nos demoramos 4 horas, usamos 6 computadores, pero logramos demorarnos 4 horas. Estos son 6 horas, entiendo, en un computador, para ser justo y con respecto a los tiempos, pero hoy, al tener estos equipos en la nube, también estamos en otra etapa, digamos, de que ahora sí tenemos la capacidad numérica de simular y sí tenemos la capacidad computacional de hacer simulaciones horarias de largo plazo, de corto plazo. Sí, se usan más computadores, pero son simulaciones que hasta hace 5 años atrás esto era imposible, tanto porque no existía el programa como no existían los computadores necesarios para hacerlo. O uno tenía que hacer una inversión muy onerosa en comprar 5 o 6 computadores de muy alta gama, pero hoy en día eso lo podemos hacer gracias a la nube, simular, como digo, en 4 horas, esta 20 años se entiende como partida en caliente. En PLP nuestro lenguaje es partida en caliente, en OC 2000 creo que se llama modelo de operación. Y como les mencionamos, desarrollamos una interfaz gráfica, que la vamos a mostrar un poquito, y también esta interfaz gráfica nos permite definir tanto los datos de entrada como visualizar la topología y los resultados que obtenemos. Bueno, eso es un resumen de lo que logramos conseguir con el desarrollo y que ahora vamos a ir un poquito a cada uno de los temas por ejemplo, la usabilidad de la herramienta. Como mencionamos, se diseñó esta interfaz gráfica que nos permite editar o visualizar tanto los parámetros de entrada como todos los parámetros eléctricos, hídricos, los convenios de riesgo, etc. Que trata de evitar que uno tenga que meter todo en una planilla Excel o una planilla CSV, puede ser propensa a errores, y como mencionaba, cuando uno tiene datos horarios, la cantidad de datos que uno incorpora aumenta ese problema, esa posibilidad de errores, así que esta interfaz nos permite incorporar y editar cada uno de los elementos.
desde los componentes individuales hasta las, ¿cómo se llama esto? La planilla o la base de datos completa se puede bajar o descargar a CSV o una planilla Excel si uno quiere hacerlo más automáticamente y no hacerlo manualmente, si uno utilice la información ya tabulada. También hay herramientas para poder construir la demanda, que se construye a partir de perfiles y que uno no necesariamente tiene que utilizar la demanda hora a hora para todas las barras, sino que a partir de perfiles y tasas de crecimiento uno puede construir las curvas de demanda y de costos. Visualizar cómo queda la curva de demanda cuando uno la construye y ver si está bien, por barra, por hora, por componente del sistema. Y bueno, como mencionaba también, definir o crear toda la estructura de costos que hay que definir a partir de curvas de proyecciones de petróleo o de gas. Uno puede construir también las curvas de costos variables para cada central. Y también está la interfaz para poder construir los recursos de cada central renovable, o sea, el perfil solar, a partir del perfil solar de cada central, típico de por mes. Uno puede construir los 20 años de recurso horario que uno tiene que incorporar. La idea es que justamente esto sea más fácil que uno agregar cada valor horario de cada central. Y otras variables de entrada como filtraciones y elementos que son necesarios incorporar al sistema y que también se pueden visualizar e incorporar a través de la plataforma. Bueno, cuando uno completa toda esta entrada de datos, hay un módulo de validación que también se preocupa de encontrar los errores típicos o más complejos de entrada de datos para que los datos estén correctos antes de hacer las simulaciones. Uno puede igualmente visualizar la topología de todos los componentes que están en el sistema para ver que efectivamente está todo bien conectado, que no tenemos errores topológicos. Y esto se puede ver tanto en una forma topológica o unilineal, georreferenciada, o también podemos ver las componentes hídricas, que también a veces modelarlas desde cero es siempre complicado, digamos, tener todos los componentes bien conectados. Aquí uno puede visualizar la red hídrica y bueno, luego de todo esto también uno puede comenzar a visualizar los datos de salida, las proyecciones de la demanda y costos marginales y etcétera, etcétera, y el resultado justamente de la operación, la generación o los costos, o también una cosa que a veces necesitamos mirar, si los mantenimientos, la potencia máxima está bien definida ahora. Hasta aquí voy a hacer una pausa. He escuchado muchas campanas, no sé si hay preguntas. Catalina. ¿Aló? Lo escuchamos, Marcelo. Sí, ¿alguna pregunta hasta este punto para que... No hay preguntas hasta ahora. No entiendo cuál es la razón. Ahí parece que sí, ahí dicen, ¿podría explicar un poquito más el detalle de los resultados de CMG en el tiempo, de los costos marginales, me imagino? Bueno, eso quizás lo vamos a ver con algunos de los casos de uso, la estabilidad de caso, cómo están los resultados, digamos, pero los costos marginales, así como la operación de las centrales, los flujos, todas estas variables de la operación que se optimizan durante la corrida de la herramienta, también quedan con esta misma resolución horaria o equivalente horaria para todas las distintas barras que uno simule, digamos. Uno puede, bueno, simular el sistema completo o hacer una simulación individual si uno quiere hacer una simulación más rápida, o incorporar el modelo de pérdida o un modelo de pérdida más simplificado. Aquí uno tiene varias opciones para incorporar la red de transmisión y a través de la incorporación de la red de transmisión la distribución de los costos marginales a través de toda la red eléctrica. Marcelo, ¿Sí?
Hola, Denilson Fuentes por acá, ¿cómo estás? Maestro. Oye, una pregunta, la verdad, disculpa, pero me enganché un poco tarde a la reunión, entonces no estoy seguro si ya lo respondiste, pero ¿este problema te resuelve operación o te podría resolver inversiones también? No sé si han hecho pruebas. Estoy pensando dado que igual tienes análisis de programación, ¿no es cierto?, de variable entera más bien, entonces ese problema también se podría resolver o es como una siguiente etapa. En esta primera etapa no tenemos la parte de expansión, pero por experiencia que en algún momento hicimos un modelo de expansión similar al que tiene Ignacio, Ignacio por ahí, similar al PET. Cuando hicimos ese modelo de expansión, el problema en sí no es muy distinto al de la operación, digamos, desde el punto de vista de la formulación matemática, así que no sería tan complejo agregar expansión o alguna expansión en alguna de las componentes. La experiencia que si uno hace expansión en la parte de generación es bastante, o sea, no cambia mucho la dimensión del problema, pero cuando uno le pone expansión en transmisión y tú le agregas esta parte que tú a veces la gente quiere tener, que es la variable entera en la transmisión, ahí sí el problema se nos escapa a otra dimensión de tiempos de simulación, de simulación, digamos. Pero no sería tan complejo agregar expansión en la parte de generación y expansión en la transmisión, pero de esta manera continua, digamos, que no pudiera ir agregando líneas, pero de manera continua, no por proyectos. No sé si me explico. De acuerdo. Entendido, Marcelo, gracias. Gracias. Marcelo, Sí. Ignacio Alarcón, por acá. Maestro. Marcelo, ¿esos tiempos que mostraste ahí son en las mismas condiciones, digamos, de modelación? O sea, son el mismo caso de 20 años, pero nosotros usamos, para cuando teníamos estas 4 horas, eran 6 máquinas en paralelo. Ya, pero en términos de modelación no son equivalentes, obviamente. Por ejemplo, el OCE, como no puede representar, por ejemplo, rampas, en el caso que ustedes simularon, no tenía rampas, o si las tenía, si eran equivalentes en cuanto a modelación, me refiero. O sea, se intentó que fuera, o sea, cuando nosotros lo comparamos con PLP o hacemos las corridas contra PLP, intentamos que sea lo más parecida en lo que trata de simular. Pero no podemos obviar que nosotros tenemos resolución horaria y PLP y OCE no la tienen. Entonces, desactivamos las restricciones de rampa, desactivamos las restricciones temporales y simulamos como si fuera solamente un problema energético, pero nosotros seguimos resolviéndolo con resolución horaria. Con resolución horaria, perfecto. Ya. Tratamos de que se parezcan, pero no podemos hacerlo que sean igual, completamente parecidos. Por eso nosotros somos más lentos que PLP. Bueno, PLP también hemos hecho harto para que sea paralelo y rápido, por eso es bastante más rápido probablemente que el OCE, pero también, para ser justo, PLP usa unas máquinas que son con más core, con más CPU, que usualmente el OCE puede correr en máquinas mucho más pequeñas. Por eso también entendemos que se demora más, porque puede que la máquina no haya sido la más comparativa. Equivalente. Otra consulta en cuanto a la modelación del viento principalmente. ¿Es capaz el modelo de simular independencia? Nosotros tenemos en Chile más o menos unas 6 zonas, creo que son bastante independientes en términos de viento. Cuando ustedes hacen los perfiles, Los desperfiles de viento, sí, normalmente ahí usábamos cuando hacíamos los estudios, digamos, en la mesa de RNC y en todo eso, usábamos perfiles cronológicos, pero eso tiene el inconveniente de que cuando los obteníamos de manera, por ejemplo, si representábamos perfiles de viento bajo, viento medio, viento fuerte, digamos, entonces lo que hacíamos era ordenar y eso estaba sesgado hacia las zonas que tenían mayor participación. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, caso específico, en la zona de Pan de Azúcar,
hay mucho más generación eólica que en el sur. Entonces, la generación del sur aparece más con tendencia a los promedios, digamos. Sí. Bueno, La es, forma de evitar eso es haciendo independencia, digamos, sí. entre... Bueno, aquí tanto los perfiles hídricos, eólicos, solares son independientes para cada central o cada componente que tú le quieras agregar estocacidad. El problema justamente de salir del paradigma de tener solamente un perfil de viento por zona o medio, bajo o alto, es que hay que generar los datos. O sea, la herramienta a nosotros te permite poner todo el viento que tú quieras, toda la variación o diferenciación posible, pero nosotros no generamos los perfiles de viento, sino que hay que importarlos de alguna librería o de algún software, un explorador como el explorador eólico, que nos permita generar esos perfiles que nosotros podemos incorporar. Nosotros no generamos los perfiles, pero si tú los Correcto. tienes, puedes poner independencia de cada uno de las componentes y con resolución horaria de los 20 años, si la tienes. Pero cuando dices que es independiente, es que tú puedes hacer la combinatoria de todos los casos con todas las... O sea, me refiero a que tú puedes manejar cada perfil que usa horariamente cada uno de estos componentes en cada escenario estocástico. Ahora que los datos, cómo vienen los datos, si eso representan que son datos independientes o un amodelamiento estocástico independiente, eso depende de los datos. Nosotros solamente tenemos la posibilidad de que si tú lo quieres hacer todo independiente, no hay ningún acople, digamos, que entre una central use el mismo perfil de otra central, son totalmente distintos, pero efectivamente, si tus datos o tu modelo estocástico viene con acople, van a estar acoplados. Pero matemáticamente nosotros, si tú eres capaz de generar todos los datos de forma independiente, los puedes colocar en el modelo. Ya. Por eso justamente cuando uno empieza a abrir esto de que agregar más estocacidad, suena bien, pero también comienza otro desafío de dónde sacamos esos datos. De dónde, por ejemplo, sacamos perfiles de demanda con estocacidad. Correcto. No, es cierto. Sí no tenemos mucha información todavía. Entonces, el modelo te lo permite hacer, nuestro modelo, pero ahora hay que meterle cabeza a de dónde sacamos esos datos. Correcto. Y hablando de esto, se me había olvidado, la última cosa que agregamos justamente trabajando con los amigos de ASGENER era que tú puedes, justamente con las plantas solares o eólicas, cuando tú tienes vertimientos, el modelo matemático que todos estamos acostumbrados, que tú tienes 3 centrales solares en una sola barra y las 3, o sea, ahí hay vertimiento en esa barra. Matemáticamente sería un problema degenerado porque el modelo puede elegir sacar energía de toda una central o ponerla que solamente una genere o que genere algunas. Y lo que hicimos fue agregar algo como lo que haría el coordinador, un modelo de prorata que permitiría definir como zonas de vertimiento en el cual si hay vertimiento se prorratea entre todas las componentes que pertenecen a esa zona. Eso matemáticamente no te cambia la función objetivo, te da el mismo valor de la función objetivo, pero para el desarrollador le da una mejor noción de cuánta efectivamente energía va a generar en 20 años, porque hacemos la prorrata en forma interna mientras se resuelve el problema y no externamente, que después es una joda encontrar justamente cuando eso sucede. Es lo último que se me olvidó agregar en esta tabla, perdón. En todo caso, en términos monetarios le da lo mismo en realidad, ¿no? Porque cuando ocurre eso, el precio es cero, digamos, ¿no? Claro, pero igual que te despachen o no te despachen, hay información que Sí, necesitas saber. exacto. Marcelo, hay dos preguntas acá en el chat. Una dice, ante distintos modelamientos, ¿se pueden comparar los resultados y por qué la diferencia? Comparar, me imagino. Y la otra pregunta es respecto al clúster de 6 computadores que se mencionó, ¿qué características tienen esas máquinas? Aproximadamente, me imagino, velocidad, procesador, el RAM, cores. Ya. Bueno, aquí podemos ver el caso de Chile, vamos a empezar a mirar.
de la librería mencionábamos que desarrollamos esta librería de casos para que uno pudiera ver cómo se puede modelar distintos países y también para probar las capacidades de modelamiento. Por ejemplo, en el caso de Chile estamos modelando 314 barras, casi 430 líneas, 1000 generadores, 3 años, 56 hidrologías, y con todas las tecnologías que hoy día tenemos en Chile. Esto está incorporado en la plataforma, uno puede ir a buscar dónde está cada uno de los componentes conectados, mirar la red hídrica, y tenemos el caso de la red de la cuenca del Maule, con el convenio de riego. Y aquí justamente hicimos una comparación de costos marginales. En este caso estamos comparando con resolución anual, digamos, en los costos marginales promedios por año de PLP y Chevy, y en general, efectivamente, Chevy nos da costos marginales más altos en promedio, que lo que no necesariamente tenemos una mayor variación en el costo operacional, pero el costo marginal usualmente nos sale más alto, y efectivamente la razón que nosotros entendemos es que aunque desactivamos todas las posibles variables que hacen distintos modelos PLP y Chevy, las restricciones de rampa, batería y otras cosas que PLP no modela, el tener la representación horaria de la demanda y no por bloques hace una diferencia significativa, porque nosotros no atenuamos la demanda. Cuando uno pasa la demanda a curva horaria, quíralo o no, la demanda se atenúa. Entonces uno no ve los pics ni las diferencias tan notorias entre la demanda. Y con Chevy eso es imposible no verlo. O sea, no podemos sacar los pics de la demanda o las puntas o los valles con la profundidad de los valles, y eso nos da efectivamente entonces una operación distinta. Acá ya con resolución mensual, como vemos, a veces también PLP está por arriba, a veces PLP está por abajo, pero en general uno saca los promedios y Chevy como que siempre está un poquito más arriba que PLP. Y para los que nos preguntan siempre esta última parte, ¿por qué se caen tan fuertes los años? Es que el año de relleno que usualmente se usa en esta programación semanal no lo pesque mucho, sino que de aquí, esto es como la región en que uno compara, y este menciona el área de relleno en que tanto PLP como Chebyshev generan costos medio raros, porque aquí se gastan el remanente en los embalses, y esa área efectivamente usualmente no se ve. Pero por lo menos nosotros aquí lo comparamos para mostrar que efectivamente el comportamiento que tiene PLP y Chebyshev al final en este año relleno, cuando se usa casi todo el agua que queda disponible, produce el mismo efecto en ambas áreas. Y esto es comparación corriendo, para este caso, hicimos corridas con PCP para ver los costos marginales horarios, y aquí está la comparación del costo marginal horario de PCP, que tienen incorporada todas las restricciones de corto plazo, y con Chebyshev cuando activamos efectivamente las restricciones de corto plazo, e igualmente a nosotros Chevy nos da usualmente un poco más caro los costos marginales. Eso también entendemos que el modelo hídrico, como nosotros no lo sacamos, o sea, no se simplifica en el caso de PCP, para que los conozcan, tiene mucha resolución horaria, pero el modelo hídrico se simplifica. Aquí no se simplifica, sino que se mantiene todo el sistema hídrico completo. Y el uso de agua es distinto, es completo. Nos dan resultados distintos. En general, tenemos resultados que son parecidos, porque seguimos modelando el mismo sistema, pero distintos porque efectivamente el modelo matemático es diferente. Y el modelo de Chebyshev te permite modelar cosas que el modelo PLP o PCP no logra modelar. Bueno, aquí hay otras barras, otras comparaciones. Y la otra pregunta, mientras tanto, aquí me paro aquí, son 6 máquinas que usualmente son de 48 o 64 cores. Usualmente nosotros pedimos las máquinas con 512 megas o gigas de memoria. Para ponerlo en concreto, esas máquinas en Amazon o en Azure cuestan como entre $2 y $3 la hora.
dependiendo de la plataforma y cómo lo puedas alocar. Y el disco duro, también hicimos un cambio significativo durante este desarrollo, porque cuando partimos, una simulación de 20 años generaba capacidad, o sea, los datos que generábamos eran como 500 gigas de información para tener la resolución horaria de todo el sistema, y como eso ya no escalaba para ponerlo, por ejemplo, en la nube, porque el costo se nos iba a las nubes. Cambiamos, incorporamos una estructura de datos que bajamos casi un 10%, o sea, una simulación de 20 años usa como 50 gigas de disco duro. Eso con toda la información de todas las barras, de todas las líneas, de todos los generadores, con resolución horaria, sin ningún filtro, digamos. Sobre eso, sobre 50 gigas, perdón, después uno puede filtrar, procesar y quizás reducirlo más, pero cuando uno baja toda la información a disco, eso es lo que no está ocupando. Eso era la pregunta de... Y, por ejemplo, aquí hay una comparación interesante, digamos, de que digamos, la generación de carbón de PLP es muy parecida, la embalse es muy parecida, la parte hídrica es muy parecida, pero a nosotros nos sale una gran cantidad de diésel que en PLP no se ve. O sea, aquí parece grande porque aquí es 0, aquí es 7, pero estos pequeños recortes que se hacen de carbón, hídrico, embalse y eólico se pasan a la generación diésel, porque al tener nosotros las puntas bien modeladas, el diésel comienza a operar en casos, digamos, que PLP no lo ve. Y eso, bueno, es un problema que siempre hemos todo sospechado, digamos, de que PLP o C2000 siempre subestiman la posible generación de diésel o gas cuando el sistema está operando, digamos, contra el sistema real, digamos. Creo que parece que eso fue una parte del problema que se observó este verano, digamos, de que las estimaciones, bueno, sumadas además de que hubo problemas con el mantenimiento de las centrales de carbón, hubo una subestimación del posible uso de gas o de diésel y los precios se nos dispararon. O sea, esperamos nosotros que con esta mayor resolución ese tipo de eventos sean más visibles o predecibles que con las herramientas tradicionales de modelamiento. Marcelo, Dígame. una consulta: cuando tú haces el despacho de las termoeléctricas, el unit commitment lo haces, a ver, azar decisión o en términos decisión azar. No, Puede incidir en el despacho de diésel, digamos, porque si tú ajustas por cada uno de los escenarios y tienes que encender y apagar las centrales, eso puede resultar más económico, digamos, despachar diésel, pero si tú lo haces de la otra forma, puede ser que de alguna manera tengas ya encendidas ciertas máquinas y por lo tanto no lo necesites. claro, no, aquí la simulación es similar a lo que hace PLP y OC2000, en que cada escenario hídrico se simula por separado, entonces cada uno se optimiza y aquí lo que vemos es el promedio esperado para las distintas hidrologías, en las cuales hay algunas hidrologías que van a tener más, otras que van a tener menos, pero no hacemos una programación entre los distintos escenarios hídricos, sino que cada uno por separado. Y tampoco entre los escenarios de viento. No, tanto los escenarios hídricos como los de viento, como se construye un solo escenario estocástico y para nosotros estas 56 hidrologías en realidad son 56 escenarios estocásticos independientes que sí comparten los valores del agua, pero no comparten la operación de cada central. Pero no comparten las partidas, digamos, y las paradas, ya. No. Okay. Ya. Eso de alguna manera puede ser que esté afectando un poco, quizás, porque un 7% aparece como alto, ¿no? Sí,
aparece como alto, pero como decíamos, es este caso que en otros casos da más, en otros casos da menos, pero como digo, como nosotros tenemos las puntas incorporadas en el sistema, pareciera que puede venir de ahí, pero también que hay que mejorar también los datos de entrada del modelo, porque nuestros datos están pensados para PLP, a lo mejor nos falta más información para poder modelar de mejor manera la disponibilidad y el uso de las centrales dicen en todo el periodo. Ya, perfecto, gracias. Bueno, acá también, vamos a por ejemplo de transmisión, uno también puede sacar el uso de las líneas y aquí, bueno, está en comparación con PLP, los promedios, ahí las líneas donde más nos parecemos, parece que es la parte que más se parecen, pero comienzan a haber diferencias en los costos marginales, son más notorios. Bueno, como mencionamos, hicimos también República Dominicana, que es un caso interesante porque, bueno, para los que hayan ido o conozcan un poco del Caribe, ellos tienen embalses, pero son mucho más pequeños que los nuestros, son de capacidad de regulación de semana o día, por lo tanto esto pareciera más un sistema térmico con baterías más que para nuestra noción de embalse de años, y que justamente es interesante modelarlo por esa dimensión, digamos, que es altamente térmico y la poca restricción, o sea, capacidad de almacenamiento es de estos embalses de muy poca capacidad de regulación. Y aquí, por lo mismo, también calculamos, hicimos la simulación con PLP y con Chebyshev, y Chebyshev nos da costos más altos y efectivamente el problema es que PLP, muchos de estos embalses pequeños ni siquiera los ve porque escapan no son modelables, digamos. Y con Chebyshev sí podemos ver efectivamente hasta la variabilidad hídrica, que en PLP en este caso pasa inadvertida en la mayoría de los casos. Y bueno, aquí más resultados de las simulaciones, aquí están los resultados con esas horarias de la operación del sistema, de las distintas tecnologías. También hicimos Ecuador, que también este es aún el caso otro extremo, que es casi pura agua y casi nada del resto de las componentes, así que modelamos con la ayuda de los amigos del Liga Oriente, el Coordinador Eléctrico Nacional, nos conseguimos las bases de datos y simulamos la operación, que a veces nosotros nos dan estos picos de costos marginales que usualmente no se ven con PLP, y que, bueno, ahí estamos justamente viendo cómo mejoramos la modelación de otros países que estamos trabajando con el caso de Colombia, y el caso de Perú, como había mencionado, también estamos tratando de incorporar el sistema. Marcelo, antes que entre a la plataforma comercial Ya. del Chevy, hay un par de preguntas de Mario Sandoval. La primera es, ¿en algún momento se podrán integrar, por ejemplo, programas como DigSilent, es decir, resultados de flujos técnicos? Esa es la primera, por si puede responder. A ver, no sé si hay alguien del coordinador que me ayude con eso, porque creo que hay un proyecto que tienen con el grupo de Claudia Raman y de aquí de la universidad, tratando de extender o incorporar algo datos más de operación a DigSilent, pero por el momento todavía nosotros estamos a escala de mayor tiempo, o sea, podríamos nosotros en Chebyshev formular una hora y llegar a minutos, pero no tenemos las ecuaciones modeladas. O sea, podemos llegar a mucha resolución temporal, pero sigue siendo con la ecuación de steady state que no es la misma, no es la que usa DigSilent. Sin embargo, como mencionaba, hay cierta investigación en cómo convertir ciertas restricciones de DigSilent en restricciones que puedan ser incorporadas en el modelo técnico-económico. Y en ese sentido, quizás se podría incorporar algo de ese mundo en esta formulación.
que al tener la resolución horaria podrían acoplarse a través de estas restricciones equivalentes. Restricciones como o sea, las restricciones o la relación entre potencia y frecuencia. Hay ciertos estudios que logran incorporar eso como convertirlo a una ecuación que se puede incorporar en el mundo técnico económico. Marcelo, y relacionado a lo mismo, comenta, desde que se usaban las Excel, DeepSilent, PowerWorld, etcétera, han pasado como 15 años. ¿Cuánto debería pasar, crees tú, para que esto esté todo integrado? Que exista una sola plataforma comercial, técnica y de inversiones. ¿Seguiremos por cuánto tiempo usando separados las distintas plataformas? Bueno, ahí un poco depende de la industria, porque los desarrollos efectivamente dependen de lo que la industria necesita. Si hubiese, como conversaba a veces con Carlos, digamos, del ministerio, si hay una necesidad y el ministerio o la industria quisiera, por ejemplo, que esto hiciera expansión, lo podemos hacer, pero hay que meterle HH cabeza y en un año, 2 años se puede tener una herramienta que funcione con expansión y que permita, digamos, reducir el número de herramientas o tener un modelo consistente entre los distintos problemas, digamos. Pero eso simplemente depende de la necesidad de la industria. O sea, si la industria, o sea, ¿cómo se dice? ¿Por qué no tenemos? Es probablemente que la industria no le ha pedido ni a DeepSilent ni al resto de la gente o no se ha visto el mercado suficiente para que ellos puedan desarrollar una herramienta más completa. Lo cual, a veces, incluso aunque tuviéramos una de las herramientas que están por separada, sí, yo entiendo que uno de los mayores problemas es cómo traspasar los datos. O sea, si uno pudiera, aunque sea, saber que la central Iquique se llama Iquique en las 5 herramientas que yo uso, ya eso sería una gran ganancia y no tener que estar sufriendo con que los datos, los nombres y las topologías y la información que viene en horaria o en bloques sea consistente entre las distintas herramientas. O sea, uno podría por lo menos soñar que eso se pudiese hacer a través de estas plataformas de manejo de datos. Quizás que haya una compatibilidad más razonable para el usuario y que efectivamente cuando yo simulo DeepSilent esté seguro de que estoy simulando lo mismo que está viendo Chebyshev o PLP en su simplificación, pero por lo menos en la misma red, es la misma eh, números centrales y si hay una falla, la voy a ver en la misma parte de la red, etc. En resumen, yo creo que hay que sentarse y conversar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Digamos? ¿Qué es lo que quiere la industria? Y sobre eso podemos acercar los desarrollos. ¿Más preguntas? ¿O seguimos? Ya, si no, vamos a cortar el tiempo. Ya, seguimos entonces. Bueno, rapidito, la última parte que queríamos mostrar es que efectivamente parte del desarrollo de la herramienta nos pedía, aparte de hacer la implementación, era desarrollar un modelo comercial para que la herramienta justamente fuera utilizada y no quedara ahí archivada dentro de los alaquines de la universidad. Y para eso entonces creamos este programa, PEMER, que justamente es la plataforma comercial, que lo que busca es tratar de simplificar más el uso de la herramienta, porque entendemos que aunque nosotros pudiésemos entregarle a muchas empresas el software, el que uno disponga de las máquinas o del equipo técnico o del tiempo para poder dar más caso a veces no es tan fácil. Y lo que permite entonces PEMER es utilizar los resultados que podemos nosotros generar con Chebyshev y con nuestras herramientas de modelación, pero de una manera que no requiera tener, como mencionaba, ni las máquinas ni el equipo técnico para hacer todos los casos que uno quiere analizar. Entonces, la idea es que a través de PEMER nosotros creamos estos casos, creamos estos escenarios, los disponemos a la industria y la industria puede hacer, por ejemplo, sensibilidades de que hace un cambio de una unidad que uno quiere que partir en cierta fecha, uno cambia en qué fecha parte, o que la capacidad de una línea, o algún
parámetros del sistema y hacer simulaciones rápidas de esos cambios, sensibilización, perdón, de manera de personalizar los escenarios que base en función de lo que la empresa o la institución quiere analizar. Eso se hace en un modelo inicial de suscripciones, en los cuales nos permiten entonces, bajo un precio fijo, disponer de estos servicios de tal manera que nosotros podamos continuar el desarrollo de la herramienta, continuar el desarrollo de nuevos modelos para nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocio, como incorporar la gestión de demanda, etc. Con un equipo que está trabajando en la mejora de la herramienta, en la mejora de los escenarios, mientras las empresas pueden rápidamente acceder a estos escenarios o utilizar esta herramienta, como mencionaba, sin la necesidad de poner toda la infraestructura técnica y humana que a veces se necesita para correr esta herramienta. Y aquí hay un par de transparencia de la idea. Justamente uno puede elegir qué escenario quiero visualizar, y uno elegir la barra, por ejemplo, qué es lo que voy a ver con resolución anual, mensual u horaria. Uno puede elegir la barra también dentro de estos mapas, y uno puede justamente luego evaluar, hacer cambios por ejemplo, la fecha de entrada de algunas de la entrada de las centrales, y otros escenarios de sensibilidad que estamos desarrollando con ustedes para ver cuáles son los que tienen sentido o no desarrollar en conjunto. De tal manera que ustedes puedan disponer, por ejemplo, de los escenarios básicos que nosotros calculamos, más los escenarios que ustedes mismos agregan haciendo sensibilidades, cambiando parámetros, y que estén todos en la misma plataforma y que no tengan que disponer de toda la estructura o la infraestructura necesaria para correr los casos. Ahora, también hay con otras empresas, por ejemplo, con ICNet, que estamos trabajando, y con Colbún, en que ellos sí están interesados en correr la herramienta en sus instalaciones, y con ello hemos estado adaptándola y adaptando las formas en que ellos modelan el sistema para que la herramienta sea lo más adecuada a su modo de trabajo. Nosotros casi siempre modelamos pensando en lo que hace el coordinador, pero a veces las empresas no hacen necesariamente esto de modelar 56 de hidrología y 2 años o 3 años para la prueba fundiaria. Entonces estamos aprendiendo en conjunto cómo en realidad la gente usa estas herramientas, y ahora también estamos aprendiendo cómo la usaría, por ejemplo, en el caso de los 2000. Entonces estamos viendo cómo la vamos adaptando a la medida de las necesidades de las empresas. Y eso es. Terminamos justo tiempo. Entonces, como mencionaba, muchas gracias a todos. Este es el evento de cierre de nuestra plataforma, desarrollo de nuestra plataforma Chevy, que a través de esta plataforma comercial Temer esperamos que sigamos conversando y desarrollando las herramientas, porque como mencionaba, y como ha pasado con PLP en los últimos años, siempre hay algo que mejorar, siempre hay un nuevo modelo de negocio, una nueva regulación, un nuevo concepto que comenzar a incorporar en la operación. Y con la ventaja de ahora, como tenemos resolución horaria, también se nos abre un mundo de otras cosas que antes simplemente dábamos por hecho de que no podíamos simular, pero que ahora sí podemos comenzar a simular, operar, y ver cómo operan completamente desde la semana hasta años de operación. ¿Preguntas? Para los fanáticos que quieran quedarse un rato más, porque ya cumplimos la hora. Por acá, Carlos. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por la presentación. Maestro. Quizás me lo perdí un par de minutos del inicio. Muchos de los desafíos que vienen a nivel de modelación, especialmente cuando ves simulaciones hacia largo plazo, es la incorporación de restricciones de seguridad del sistema, inercia, flexibilidad, en pos de poder levantar bien las características y las restricciones tecnológicas, porque es súper simple cuando no tienes esas restricciones que aparezcan grandes cantidades de fotovoltaica o eólica, y cuando se agregan ese tipo de restricciones aparecen otras tecnologías, especialmente almacenamiento, que tratan de compensar estas soluciones. No sé si ese tipo de restricciones
están incluidas o no dentro de Chevy. O sea, como tenemos la resolución temporal, justamente tenemos la capacidad de comenzar a incluirla. He mencionado, por ejemplo, incluimos todo el modelo de reservas que usa hoy día el coordinador, con la reserva continuidad de frecuencia, la reserva de giro, y primera, secundaria, terciaria, de subida y bajada. Y sobre eso, justamente, cuando lo vamos implementando, nos damos cuenta que a lo mejor hay otras cosas que uno debería comenzar a implementar, dado que uno tiene ahora resolución horaria. Por ejemplo, cuando tenemos baterías que podemos usar en dar estos servicios complementarios para flexibilidad o para seguridad del sistema como la reserva, aparecen preguntas, digamos, ¿solamente tengo que limitar la potencia o también la energía disponible en la batería? Porque si te voy a dar reserva durante 3 horas en la noche, tengo que llegar con una energía mínima a la noche, y esa energía mínima tiene que conversar justamente con la reserva que estoy ofreciendo, digamos. Y aparecen estas disquisiciones que el tiempo, al incluir el tiempo en el modo de pensar, cambian el esquema. Por ejemplo, antiguamente, o sea, hasta no hace mucho, cuando uno piensa en reserva, como que tiene todo el sentido de que la reserva, por ejemplo, en el día le den las máquinas térmicas y no las renovables, porque ahorro, por ejemplo, el costo variable del día y me ahorro el combustible porque estoy dando reserva. Pero cuando esa central solar, además, es la que carga la batería, que da la energía en la noche, y que en la noche la energía es más cara que la diésel, la central térmica en el día, ya lo que uno piensa normalmente como que no es tan simple. Y, y me podría convenir, efectivamente, que la reserva o la flexibilidad me la dé una central solar, porque esa energía la almaceno y luego la uso en la noche, y reduzco, no solamente soy más seguro, sino que además reduzco el costo de operación. Pero para llegar a esa conclusión, no puedes no hacerlo si es que no estás modelando el tiempo como variable en tu simulación. Sí, uno puede hacer todas las ¿cómo se llama esto? Simplificaciones, modelamiento, tratar de no usar tiempo, pero las simplificaciones dependen mucho de lo que uno crea, que se imagina que va a suceder, pero como a veces la simplificación, o sea, cuando uno implementa el tiempo, uno se da cuenta que ahí aparecen cosas nuevas, fenómenos nuevos. Eso supera, digamos, lo que tú estás pensando inicialmente de cómo modelarlo o cómo debería ser quizás la regulación, porque uno piensa en esta como estructura en que no hay transporte de energía temporal de un lado a otro, sino que siempre es como se satisface la demanda y la seguridad hora a hora. Pero no hay posibilidad de mover energía, o es complejo pensar esta otra dimensión, y que ahora justamente podemos comenzar a incorporar, y que ya partimos con la reserva, y como mencionaba también esto de las zonas de vertimiento, y que con ayuda de ustedes vamos a poder seguir incorporando otros modos de operación que vayan incorporando estas restricciones de seguridad, la inercia u otras cosas que uno quiera modelar como flexibilidad. Hay de estas restricciones que son simples, digamos, la inercia es simple en el sentido de que solamente es contabilizar cuántas máquinas dan inercia, y otras restricciones que son más complejas, que por ejemplo requieren integrar la potencia, pasar la energía y desplazar esa energía en el tiempo, y esas restricciones justamente las que ahora también podemos modelar, aparte de simplemente contabilizar cuánta inercia hay en una hora dada. Ese tipo de inclusiones puede ayudar mucho a las discusiones actuales que están focalizadas principalmente en la salida de las centrales térmicas, quienes son quienes proveen gran parte de la inercia del sistema, y como están en retirada, en este caso el carbón, y uno, quién sabe, en un par de años más quizás estamos hablando de la salida de la GNL, porque también tienen emisiones. Entonces, y por el aspecto social propio, el tratar de ver que el sistema siga operando y levantar. Sí, por supuesto. Ahí estaba saludando a Ramiro, José Antonio Gonzalo, Carlos, que se estaba justo uniendo al final. Sí, pues ese cambio tecnológico, y también que eso es lo que estamos viendo, que sabemos que es lo que está saliendo, pero si por ejemplo entra el hidrógeno, todo lo estamos pensando como
que se va a vender hacia afuera, pero efectivamente para que haya un mercado externo, primero tiene que desarrollarse el mercado de utilizar el hidrógeno en el mercado eléctrico. Y es de perogrullo que si nosotros queremos generar hidrógeno y vendérselo a todo el mundo, en algún momento tenemos que empezar a usarlo en el mercado eléctrico. Y el hidrógeno provee esta otra forma de almacenar energía, que ya no son horas, pueden ser meses o entre invierno y verano, como lo hace el agua, y que va a requerir nuevamente combinaciones de sistemas de almacenamiento que van desde horas, semanas, meses, años, y que para verlos cómo operan completamente conjunto a todos, tenemos que llegar a la resolución horaria de todos. No nos basta saber simplemente que el hidrógeno lo produzco en verano, por ejemplo, y lo uso en invierno. La pregunta es a qué hora de invierno y a qué hora de verano, y cómo además durante la producción de hidrógeno las plantas solares están dando reserva, están dando flexibilidad o no, o están haciéndose cargo de la parte estocástica del problema de largo plazo. Entonces, esperamos nosotros que justamente cuando partimos todos estos problemas que veíamos venir y que ya se nos están haciendo patentes, efectivamente los podamos abordar con Chebyshev y que salgamos con esto, sea una herramienta tanto para las empresas como para el regulador, para identificar estos desafíos, qué es lo que hay que modelar, qué es lo que se nos viene, o ver efectivamente qué tipo de modos de operación nos gustaría incorporar para sortear la problemática mientras vienen todas estas nuevas tecnologías. ¿Otra pregunta? Saludos, veo a viejo amigo Eduardo Rodrigo. Entonces, ¿alguna otra pregunta, estimados? Por mi parte, desde Perdón, el punto de vista sí, que Miguel sería mi pregunta. del que mete perdón, los dedos en estas cosas, Miguel Torres. ¿cuánto se demora en ¿Sabes en qué? una No, simulación no lo tengo bien 2050? claro, pero yo, bueno. Ahí está con un micrófono. La demora que hemos dicho, en modo partida caliente en el lenguaje PLP o de operación OC2000, no sé nada, si tenemos 5 o 6 máquinas, nos demoramos como 4 horas en hacer 20 años una simulación forward con toda la resolución horaria. Y ahí es más o menos lineal, se usa la mitad de año, como que baja la mitad, etc. Por cuánto demora en cada etapa. Si lo pasamos a cuando tú activas todas las restricciones binarias, eso sí efectivamente nos podemos demorar como 2 días, porque tenemos que resolver cada uno son como 48 horas en simular todo con la operación binaria 20 años. Pero si quieres hacer un mes o una semana, estamos en los tiempos parecidos que antes era PCP, digamos, de 5 minutos, 10 minutos nos demoramos en resolver una semana. Hola Marcelo, ¿te puedo hacer una consulta? Patricio Goyeneche, coordinador. Maestro. ¿Chevy tiene la posibilidad de que el usuario ingrese restricciones adicionales para la modelación? Tenemos... Estoy pensando tenemos, específicamente en restricciones de transmisión específicas de alguna zona que hoy se resuelven con barras auxiliares. ¿Eso se sigue modelando de esa forma o permite quizás agregar alguna restricción específica de flujo? Nosotros lo que tenemos es que efectivamente cuando parte Chebyshev, como necesitamos agregar restricciones para modelar lo que es el agua, los cortes del valor del agua y demás, esa implementación nos permite también agregar cualquier restricción lineal al problema. Entonces, efectivamente podemos generar las restricciones adicionales, pero depende de la restricción y tenemos que escribir un pequeño script para justamente, si tú quieres sumar cuatro variables que sean menor que algo y todo lo más, formular la restricción. Hacerlo a mano puede ser un poco engorroso, porque tienes que saber cuál es la variable, pero se puede hacer justamente una automatización de esas restricciones que tú quieras, por ejemplo, que el flujo de estas 3 líneas sea siempre menor que algo, se puede poner fácilmente a través de
la carga de los costos que llamamos nosotros de carga de las restricciones lineales que acompañan al problema en cada momento. En concreto, sí. Pero depende de la restricción. Puede ser un poquito engorroso formularla. Y para eso, pues, dependiendo del caso, quizás podemos ayudarlos a hacer un script que lo haga automáticamente. Vale, gracias. Perfecto, entonces si no hay otra pregunta, damos las gracias a todos los que participaron. Entendemos que este tipo de herramientas puede ser muy específica y muy ¿cómo se llama esto? Nerd, para decirlo de alguna manera elegante. Así que a todos los que participaron, muchas gracias por el interés y nos seguiremos manteniendo en contacto, ojalá conversando de cómo usar esta herramienta en su institución o usar los resultados a través del programa PMER. Ahí podemos seguir conversando de cómo sacarle provecho a la herramienta entre todos. Gracias. Gracias, Marcelo, y a todo el equipo. Nos vemos. Chao, Marcelo, muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, Marcelo. Chao. Chao.